Alguien iba a decir algo. Bueno, ahí lo silencié. Si quieren hablar, lo sacan. Como saben, yo los voy silenciando porque algunos dejan los micrófonos prendidos. ¿Mm? Bueno, Operaciones Concretas aparece acá cuando el personaje de Henry de Historia de un matrimonio. Ah, ya, la película. Nombraste la película antes, ¿verdad? Que no leí lo que pusiste antes. No, antes no está mencionado. Solo Ah, ya. mencioné los personajes, la película y el evento. Sí, ahí recuerda que como va a ocupar otra película, personaje de Henry, Ujú. coma, de la película, idealmente sí, entre comillas, ¿verdad? Historia de un matrimonio, poner el año, ¿sí? Ya Ujú. cumplimos tomando turno y repartiéndose los juguetes. Entonces, ya, por ejemplo, Gabriela, esta escena que juega con los primos tomando turno y repartiendo los juguetes, ¿por qué crees que pertenece a las operaciones concretas? Porque es que básicamente porque tiene la capacidad de entender que está jugando con otros, porque puede ordenarse en turno y compartir los juguetes, ya no está tan ensimismado. Muy bien. Yo para complementar lo que pusiste, o sea, disculpa, lo que tiene escrito, pondría lo que me acabas de explicar, Ya. que justamente una de las características del pensamiento operacional concreto tiene que ver con la conducta y la socialización, pues. ¿Mm? Que ya, si bien hay una concentración individual, también hay una colaboración con otros, Ujú. ¿sí? Hay un cambio en las actitudes sociales, como tú dices, hay una coordinación con distintos puntos de vista. Yo ahí lo que esperaría, está muy bueno el ejemplo, pero esperaría que lo fundamentaras más con la materia, Ya. ¿ya? Así que está Ujú. bien, lo que me explicaste, ponerlo, escribirlo acá y complementarlo un poquito más. Recuerda ¿Le que puedo pedir tienes un los... favor? Dígame. Me lo podría poner entre paréntesis porque tengo súper mala memoria. De todas formas, estoy grabando esta parte, la voy a subir, pero sí, te lo voy a poner entre paréntesis. Podríamos Gracias. poner algo así eh, como desarrollar explicación con apoyo de la teoría, ¿verdad? Y Ujú. recuerden que tienen los PPT y además tienen el capítulo que les mandé del libro de desarrollo psicológico de Craig, donde les especifiqué, creo que son 3 páginas, donde viene un resumen. Y yo creo que ese resumen pueden sacar como material más técnico para poder apoyar las escenas que están utilizando. ¿Mm? Pero como escena está bueno, Gabriela, e incluiría lo que me acabas de decir y un poquito más, ¿ya? Ujú. Entonces aquí, operaciones formales. El episodio en The Event con Ross le hacen broma a Rachel, puesto que el desarrollo de una broma requiere un pensamiento más sofisticado que está presente en estas operaciones. Bastante bien. Entonces ahí quizá lo que faltaría podría ser como especificar qué tipo de broma era. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es una broma que requiere, qué sé yo, que es de doble sentido, está hablando, ahí pondría, por ejemplo, que requiere un pensamiento más sofisticado. Estoy jugando, Gabriela, porque no me acuerdo de ese capítulo en particular, pero podría ser algo así como Es en donde cuando se tiran el muñeco de evidencia. la escalera, que de hecho requiere planificación porque em, Ben empieza a imitar a Ross, Ross lo sale persiguiendo, Rachel sale a la siga de Ross y ellos tiran un muñeco por las escaleras para que ella se asuste. Claro. Entonces, donde se evidencia planificación, ¿verdad? Qué sé yo, podría ser algo así como expectativas del comportamiento. ¿Ves que lo que tú dices está bien, solo que hay que redactarlo? Ujú. ¿Ya? Y Sí. quizás, por ejemplo, en algún otro lugar, quizás ese mismo capítulo, y además, no sé, estoy jugando, y además en tal, no sé, en tal escena se vislumbra capacidad de abstracción, ¿verdad? Ujú. Pero ahí, por ejemplo, en tal escena debería haber como un ejemplo de la abstracción, ¿verdad? A ver, te voy a poner un ejemplo, pero no de la escena en sí, porque no la recuerdo muy bien, pero podría ser como, eh, a ver, algo de pensamiento abstracto.
Eh, Hoy no se me ocurre en este momento. No, no se me ocurre. ¿Se te ocurre a ti, Gabriela? Puede ser cuando... Es que en ese episodio hace como varias bromas, cambia el azúcar por la sal, por ejemplo, esperando a que alguien le eche sal a su té, y eso requiere salir del momento exacto en el que está viviendo. Claro, eso requiere, por ejemplo, poder distinguir que si bien el azúcar y la sal tienen el mismo color, tienen distintos sabores, Ujú. ¿verdad? Que implica algo más de abstracción. Está súper, sí. Ya, vamos con Vygotsky, con el ruso. A ver. El personaje Chandler Bing de la... Ah, y así te lo comentaste en clase, al cual en el inicio de la serie se lo ve con serios problemas para mantener relaciones estables que requieran compromiso, puesto que en su niñez, ahí niñez con Z, sus Mm. padres se separaron y él, recuerda que cuando hablamos, como ahí tiene que ser con acento, perdón, porque el acento aquí lo tengo raro. ¡Ah! Que le dicen el teléfono, entonces... Sí, pasa eso. Él estuvo muy expuesto a la aventura de su padre, drag queen, y a la hipersexualización de su madre, lo que le lleva a sentirse incómodo con las situaciones que requieren intimidad. Ujú. Perdón, lo estoy leyendo en voz baja. Está bueno, sí. Sí, está bueno porque tú muestras un antes, explicas el antes, cuentas el después, y la persona que le ayuda a transitar, ¿verdad? Pero está bien ver a Mónica como un ente traductor y regulador de las emociones de Thunder, que es un poco lo que se explica después. Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, esto cambia cuando empieza una relación con Mónica que toma el rol auxiliar. Además de esto, la ayuda a superar su miedo al compromiso, dando el espacio sano para el proceso de sus emociones, enfrentando sus miedos, que lo podemos ver, que es que ni siquiera Las Vegas, solucionar la diferencia. Sí, está súper. Lo que pasa es que cuando hablas de regulación me llega más el tema del apego, ¿verdad? Pero Ujú, yo creo que, claro, lo que pasa es que Vygotsky uno tiende a pensarlo más en las coordenadas más de aprendizaje cognitivo, social, pero yo creo que un buen ejemplo está bien desarrollado. ¿Mm? ujú. Así que bien, sí, está bueno. Ya. Ahí yo creo que hay que revisar bien el tema de la ortografía, pero como lo escribiste en el celular, yo creo que ya en el computador se te arregla. Y otra cosa, la primera parte del trabajo me la puedes revisar después de clases o en otro momento para ver si la primera parte está bien. Claramente, como ya hemos revisado mucho, no pido que sea ahora. Mm, Prefiero revisarte la hora porque estoy como con poquito tiempo. Pero Ya. me vive en Manhattan en un departamento junto a su compañero Joey. Si bien a lo largo de la serie se lo ve interaccionar con diferentes personajes, pero los principales son los mencionados anteriormente, la sexta temporada, se casa con Mónica Geller, que es la... Ya, entonces tú lo vas a hacer de Chandler Bing. Bien. Ujú. Ujú. El que no es vergüenza, el sentido del humor, desarrollo de medio compromiso, que no impide tener relaciones románticas eh, perduraderas. Ahí va a tener que buscar otro... Ah, duraderas, duradera y estable en el tiempo. ¿M? Ujú. Estables, no tiene una relación estable con su familia, pero sí con su grupo cercano. En cuanto al trabajo, no es feliz, ¿no? Se encuentra en publicidad. Sí, está bien, me gusta el resumen. Creo que es bastante, es cortito, creo que se espera eso, ¿verdad? Pero queda claro como un poquito los antecedentes de él, como en términos familiares. Quizás podría ser interesante que desarrolle un poco, porque aquí te va al área ocupacional, pero quizás como tiene que ver esto con micro, macro, sistema, poder irte un poco como al contexto sociohistórico de Friends, po, ¿cachai? Años 90, no sé, pues como inicio de como de la aceptación de diversas sexualidades, ¿cachai? Estoy pensándolo principalmente para el macrosistema. ¿M? Es que ahí tuve conflictos porque de hecho quería tocar el tema del feminismo, que hay un episodio en particular en donde eh, empiezan a hablar como de cosas de hombres y de mujeres. Y de ¿Ya? repente Mónica le dice así como, ¿qué no puede hacer una mujer? Y queda así como,
a modelar penes, porque no se le ocurre nada, porque empieza como, hay un cambio dentro de las primeras temporadas ya más grande, cuando Emma, por ejemplo, aparece, Ujú. que el rol de la mujer deja de ser como tan visto desde el objetivo, o sea, desde el machismo en sí. O sea, yo creo que una de las gracias de Friends y la propuesta que hace para los años 90, ¿verdad? Es como el empoderamiento femenino, po. De hecho, Friends parte con la Rachel yéndose, ¿verdad? Escapando del matrimonio, este matrimonio convencional, con un doctor, ¿verdad? Para poder aventurarse en un recorrido que le es bastante propio. Entonces, yo creo que Friends en ese punto, bueno, la Mónica, la Phoebe, ¿verdad? Como que representan, yo creo que como las primeras modalidades de empoderamiento femenino. ¿M? Entonces, yo creo que sería bueno que tú pusieras eso en el macrosistema, ¿dale? También yo pondría el tema de como de las libertades, como en términos sexuales, ¿cachai? A propósito de los padres de Chandler, ¿sí? De la incorporación o sea, el tema de la ex de Ross, ¿verdad? Que es como la primera serie que va, o sea, creo yo, en verdad, no soy una estudiosa de las series, pero creo que una que retrata bastante bien cómo en la sociedad norteamericana se van como familiarizando, ¿verdad? Con nuevas sexualidades, ¿m? El Y eso espacio es que el se le da como macrosistema. a nuevas feminidades también. Entonces, pues tú aquí tu en mesosistema pones vecindario de Manhattan y yo creo que esto me falta en el resumen, ¿cachai? Ujú, Como pondría, bueno, Chandler Bing se desempeña o vive en Manhattan, ¿verdad? En la ciudad de Nueva York. ¿M? Y ujú. ponte tú algo que es muy característico del microsistema, acá, po, la cafetería Central Perk. Sí, es que ahí tengo un conflicto porque lo puse como institución también con la que se desarrolla, o sea, con la que se relaciona no solo por la gente o el que va a tomar el café ahí, sino como por el espacio y la dinámica que tiene. Es que por eso es mesosistema, Ya. ¿cachai? Porque recuerden todos, que el exosistema tiene que ver con algo que es mayor a la institución. ¿Se acuerdan cuando hicimos el análisis ecológico de la paciente? Y Ujú. veíamos el exosistema, no hablábamos de la comunidad terapéutica, estábamos hablando del SENDA, del MinSal. Recuerden que el exosistema tiene que ver como casi aquello que rige a las instituciones. ¿M? Entonces yo, pues tú la cafetería lo pondría en el mesosistema. Ya, y en el caso de el metro y, por ejemplo, autobuses y todo lo que tiene que ver con locomoción, Ahí me perdí, Gabriela. porque en el caso de él también como que se muestra mucho el tema de la locomoción en sí, metro, en el caso de la serie, los Mm, buses, mm. y todo el sistema de movilización vendría siendo exosistema. O sea, yo me imagino que como debe ser una característica de la ciudad de Nueva York, ¿o no? Así Ujú, como la conectividad en términos del transporte. Pero recuerda que más allá de eso, el exosistema tiene que ver como con todo aquello que remite como a políticas públicas. Sí, quizás por eso yo creo que una parte que en general es como, yo creo que es muy difícil en este trabajo. ¿M? Pero por lo ujú. mismo, por ejemplo, hospitales, no sé, pues en qué institución trabaja, él termina trabajando en publicidad. ¿M? Entonces, quizá como ahí buscar como qué estaría arriba de la publicidad, ¿cachai? Recuerda que este es como un análisis sistémico, Ya. ¿ya? Y en macrosistema yo pondría como lo que hemos hablado, del tema de, no sé, pues el empoderamiento femenino, ¿verdad? Ujú. Como la aceptación de libertades, o sea, de nuevas sexualidades. eh, Eso. Ya. Sí. Ujú, sí. Yo creo que el mesosistema es como, y el microsistema es también en el trabajo. Lo único que hubiese, claro, que cambié la cafetería. ¿Mm? Ujú. Eso pues, eso. Ya. Ya, vamos entonces con, Gracias. de nada, vamos con Profesor, desarrollo local. Dígame, Stephanie, profe, cuénteme. una consulta chiquitita. Mire, lo que pasa es que yo en la serie que hice, como que no logro encontrar como ni una escena que pueda ejemplificar el pensamiento preoperacional
Lo puedo, entonces, como poner otra, como la escena de otra película, o no, no se puede. Definitivamente, usted puede ocupar todas las series y películas que usted quiera. Lo importante es que me las mencione, que las ponga Ah, entre ya. comillas, que ponga el año. Entonces tú puedes ir cambiando de serie, claro. No sé si viste ahora Ah, el trabajo de la Gabriela, que la Gabriela ocupó Friends, pero para hablar de un estadio de Piaget ocupó Historia de un matrimonio. claro, sí, por eso me quedó la duda, dije estar ocupando dos, por eso le... profe, y otra pregunta cortita igual, es que mire, Diga, yo en la parte del apego, ¿ya? en la serie que yo hice, yo puedo ver como el pensamiento, o sea, el tipo de apego seguro lo puedo ver, pero en una relación de un padre con un hijo, pero ya adultos. Igual, ¿eso se puede o no? Ejemplifícalo. Sí, Sí. sí, sí, sí. Ah, ya, ya, Sí, porque profe. recuerda que una de las gracias del apego es que si bien comienza con las primeras interacciones con los cuidadores principales, en teoría uno va como replicando estos modos de vinculación. Entonces si tú tomas, pesquisa uno que tú lo podrías calificar como un apego seguro, te sirve para el trabajo. Ah, ya, ya, profe. Gracias. De nada. Ya, vamos a ir con desarrollo del juicio moral. En honor al tiempo, estimadas, estimado, yo creo que vamos a tener que ver solamente a Colbert. Ya, no sé si le alcanza a pasar Piaget y por ende les voy a tener que reformular el trabajo, porque les pido de Piaget también. O a menos que lo pase muy rápido. Veamos cómo vamos, ¿ya? Veamos cómo vamos. Un segundito. Acá. Bueno, no, ya, vamos a pasar a Piaget. Eh, Piaget fue uno de los primeros referentes en hablar del desarrollo moral, pero primero que todo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es lo moral? ¿Qué significa? ¿Por qué lo hablamos? Lo moral es como, no sé, como por lo poco que entiendo yo, es como lo que se debe, como que lo que no se puede hacer, como lo que está permitido, como algo por ahí. Eso, muy bien, Stephanie. Oye, y uno como, ya, vamos a poner un ejemplo terriblemente actual. La cuarentena, ¿sí? Ustedes vieron que para ay, ¿cómo fue este feriado largo? Semana Este, Santa. Semana Santa, ¿verdad? Y que salieron un montón de gente, chute y todo, hoy que no respetan y todo. Entonces, es interesante porque a veces hacemos lo que hay que hacer porque hay un ente externo, por ejemplo, carabinero, que va a regular mi conducta. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una comuna en cuarentena, hay una posibilidad de que no salga porque me da mucho temor que me pasen un parte. Pero también, en términos de intenciones, puede que no salga porque yo digo, chuta, puedo contagiar a alguien o alguien me puede contagiar a mí, ¿verdad? Entonces, en términos conductuales es lo mismo, pero en términos de intención es diferente. ¿Se entiende, no? Profe, ¿Sí? recién la vengo a escuchar. La verdad es que estaba cortado el audio, no se escuchaba. ¿Mi audio? Por lo menos yo no la escuchaba. ¿Y el resto me Entonces, escuchó? Sí, profe. Sí. no lo sé. Ah, ya. Ah, ya, ya, bueno. Ah, no, pero Daniel, no te preocupes, se puede ver. Sí, Acuérdate que voy a subir esto a YouTube, ¿ya? sí, sí, no hay problema. Gracias. Súper. Ya, pero quiero saber, ¿se entiende la diferencia que yo me quede en mi casa porque me da miedo que me saquen un parte o me quede en mi casa porque me da miedo contagiar a alguien? Y si bien la conducta es la misma, que es quedarme en mi casa, en términos de intenciones distintas, Sí. Sí. ya, muy bien. Si no salgo de mi casa porque me da miedo que me saquen un parte, ¿qué es lo que está regulando mi conducta? Perdón, profe. El El castigo temor, externo. Perfecto, lo externo, claro. tal cual.
Y en el otro de no voy a salir porque me da miedo contagiar a las personas, y yo, pucha, trabajo en hospital, entonces igual es Los probable, valores propios. es Y propio. la Son valores. preocupación. Muy bien. Ya con esa distinción, ya podemos pasar a Piaget. ¿Mm? Entonces, en este sentido, Piaget va a plantear que el desarrollo moral se compone principalmente por dos etapas. La primera es la de una moralidad disculpen, me cuesta pronunciar esta palabra, heterónoma a una autónoma, ¿ya? Que, que heterónoma va a implicar que la moralidad va a estar regulada desde afuera y autónoma que la moral va a estar regulada desde mí. ¿Mm? Entonces, en este punto deviene también la finalidad de la educación moral, que sería la construcción de personalidades autónomas que cooperan. ¿Mm? Acá Piaget se sale un poquito, ¿se acuerdan que Piaget era como bien biologicista y bien determinista y esto como de lo universal y todo? Aquí Piaget se pone muy social, es como que se impregna de Vygotsky, parece. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que va a plantear? Bueno, si bien la parte moral no es como el máximo, no es como algo que desarrolló tan profundamente Piaget como el desarrollo cognitivo, sí él propone el estudio, el surgimiento de normas morales, pero que tienen a la base las relaciones sociales De niños. entre niños, entre iguales. Un poquito que escucho. Ay, ay no. Esperen, que los quiero silenciar. Ahí. Entre iguales, ¿verdad? Y no solo el niño con el adulto. Entonces, para ello, Piaget plantea la relevancia del juego de reglas, ¿sí? Particularmente entre los 6 a los 12 años. ¿Mm? El juego de reglas puede ser, por ejemplo, un role-playing, cuando los niños juegan, no sé, por ejemplo, al vendedor, ¿verdad? Y yo vendo y la otra persona me compra. Entonces, eso implica que hay ciertos roles, que hay ciertas reglas, ¿m? Y a través de esos juegos que son reglados, el niño va a empezar a interiorizar lo que son las normas morales. ¿M? En este ámbito, los niños establecen sus propias regulaciones, van a empezar a internalizar sus propias normas y les van a ir transmitiendo, ¿m? No necesariamente con intervención del adulto, ¿sí? No, ¿Cómo? no me quedó claro. ¿No te quedó La última parte. claro? Es que escuché mal la última parte. Deme un segundo. Ajá, lo que propone Piaget es que si bien la autoridad es la que nos entrega las primeras normas de comportamiento, de lo que está bien y lo que está mal, de lo que hay que hacer y lo que no, Piaget también va a plantear que en términos de regulación de la conducta va a influir mucho el grupo de pares, ¿sí? Como que el grupo de pares se va a regular entre sí mismos. ¿Mm? Profe, pero eso viene de una replicación ya adquirida de lo que aprendieron con los padres. No es una replicación propiamente tal, son como momentos distintos. Lo interesante de la propuesta de Piaget es que si bien la autoridad es como el máximo representante de la norma, Piaget le va a dar mucha relevancia a la regulación que genera el grupo de pares. ¿Mm? Gracias. Profe, entonces en esta interacción es donde se refuerza lo ya aprendido. Exacto. Sí. Entonces, Ah, por perfecto. ejemplo, y de hecho pasa también en los adultos, ¿verdad? Si estamos, por ejemplo, en un curso y vemos que dos Claro. empiezan a reírse, lo más probable es que los miremos con cara de, oye, ya, pues, ¿verdad? Bajen el tono, estamos escuchando. ¿Sí? Sí.
Hay algo Ok. también de la regulación social, donde no va a ser necesario, por ejemplo, que el expositor no haga callar. Nosotros mismos nos podemos como regular como grupo. Claro. ¿Mm? Ya, ok. Eso se Así llama es. autosuficiencia. Bueno, ya vamos a entrar, porque claro, Piaget propone como esto de lo heterónomo y lo autónomo, ¿sí? Pero en el traspaso del uno al otro, ya vamos a ver de qué se trata cada uno, pero en el traspaso del uno al otro va a ser muy importante el rol que juega el grupo de pares. ¿Mm? Entonces, sí, tienes razón en el sentido de que la autonomía, ¿verdad? Va a implicar que las reglas empiezan a ser propias, se reelaboran, se reflexiona sobre ellas y aparece como las actitudes vinculadas a la cooperación y el respeto mutuo. ¿Mm? Entonces, una de las gracias que permite, por ejemplo, el ingreso al sistema escolar es que el niño o la niña deja de centrarse mucho en sí mismo, en, por ejemplo, querer solamente los juguetes para ellos, y comienzan a comprender, por ejemplo, que hay que compartirlo. ¿Mm? O que para poder jugar con otros no me puedo quedar yo solamente con los juguetes, voy a tener que, ¿verdad?, entregarlo para poder como entregarme a la actividad del juego, ¿sí? Entonces yo quise partir con esto porque encuentro que aquí Piaget le hace como unos guiños a Vygotsky en términos de la relevancia del grupo de pares, ¿m? En la adquisición de la noción de la moralidad, de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, los niños van a empezar a generar la capacidad de compartir con otros, ¿m? Es decir, dejar una actitud que uno llamaría más bien egoísta, ¿m? Justamente a través de las relaciones de cooperación, pues, que no sean necesariamente coercitivas, ¿sí? Por eso ahí Piaget apela harto como a la misma regulación grupal, porque si bien los adultos pueden intervenir, y por ejemplo, las parvularias, los profesores decir, oye, ya, pasarle el juguete a Carlitos, ¿verdad? En algún punto el valor de entregarle el juguete a Carlitos no va a ser tanto porque te lo dice la profe, sino más bien porque entendemos que al pasar el juguete a Carlitos, yo voy a poder ser parte también del juego grupal y por ende poder incluirme en lo social. ¿Se entiende o no entonces el vínculo que hay entre el desarrollo moral y la posibilidad de inclusión social? O bien, en su contraparte, de exclusión social, pues. ¿Mm? ¿Qué pasa? En una relación jerárquica, por el contrario, ya no habría cooperación, pues. Sería más bien obediencia a la autoridad. ¿Mm? En ese sentido, la desigualdad es una relación, ¿verdad?, en la que la persona menos poderosa se rinde a los deseos de la más poderosa. ¿Mm? Y eso, como esa relación jerárquica, en general, cuando somos niños, se da en relación a los adultos, pues, a los padres, a los profesores. ¿Mm? Entonces, Piaget dice, chuta, hay algo de ese tipo de seguir normas que está más basado en en la obediencia que en el sentido de cooperación y en la necesidad, ¿verdad?, de querer satisfacer el sentido de pertenencia o de inclusión social. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Pero, profe, sí, Daniel, esa es la regla de la norma, por así decirlo, ¿no? ¿Me explico? A ver, dígalo Es de otra como, forma. claro, es, estamos obligados de alguna forma a aprender de esa manera, a través de la obediencia, más allá de la interacción misma. Esa es Yo mi creo que más consulta. que obligado, Piaget lo que va a proponer es que hay distintos modos de incorporar lo moral. Ah, claro. Mm, ya, ok. ¿Sí? Entonces hay un modo de incorporar lo moral desde la obediencia, ¿verdad? Que es primeramente de los padres, después de otras figuras de autoridad que van a encarnar, ¿verdad? Que encarnan en nuestra vida adulta, por ejemplo, nuestro jefe. ¿Mm? Claro. ¿Sí? Pero es el Y modo ese es un jerárquico, ¿no? tipo exacto. Entonces, Piaget lo que Claro. dice es que hay distintos modos de interiorizar
lo moral, pero que hay un modo que tiene que ver como, como, como si fuese un modo más genuino, ¿sí? No lo dice con esas palabras, Piaget, pero dice como, ok, yo puedo obedecer a la autoridad y tener conductas que sean socialmente aceptables, pero también puedo tener un sentido de cooperación y también desplegar conductas socialmente aceptables. Usted lo mencionó desde la regulación social, ¿no? Exacto. De la regulación Perfecto. social y cómo esa misma regulación me ayuda a mí a incorporar las normas sociales, bueno, de Claro, la cultura en la cual estamos. por lo que asocio y también por lo que refuerzo de alguna forma. Exactamente. Tal Perfecto. cual. Ya, gracias. Ujú. Bueno, entonces Piaget va a establecer la diferencia entre dos clases de moral, o mejor dicho, de dos etapas. La moral heterónoma, que va como de los 6 a los 9 años, y la moral autónoma, que iría de los 10 a los 12, que van a estar separadas como por una fase de transición. Ojo, estas etapas no son como sistemas como súper organizados, ¿verdad? Recuerden que todo lo que compete a la psicología del desarrollo, el rango etario va a ser más bien referencial. No es como que cumplí 10, bien, ahora tengo moral autónoma, no, pues, ¿verdad? De hecho, puedo nunca desarrollarla incluso. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, con respecto a la moral heterónoma, miren ahí, les puse una imagen. ¿Qué aparece en la imagen? A ver, yo creo que a todos nos conecta con algunos recuerdos del pasado. ¿Qué aparece en la imagen? Unos niños en el colegio, como en educación física, ¿no? Exacto. ¿Y cómo están los niños vestidos? Con Con ropa uniforme. ¿Están iguales o no? uniforme. Claro, con su uniforme. Y en términos de movimiento, si bien hay algunos que se nota que tienen como, quizás por la foto, ¿verdad? Pero al parecer todos están como replicando el mismo movimiento, ¿no? O que estuvieran tomando distancia, no sé, o ¿Verdad? saltando, abriendo los brazos, saltando y abriendo los brazos. Exacto, pero se ve como un intento de coordinación en esto. Resulta o no, no Sí, sabemos, pero es como cuando en el colegio, creo que lo recordamos una vez, ¿sí? Cuando nos hacían formar y poner los brazos en el compañero adelante y después arriba, ¿se acuerdan? sí, Bueno, distancia. entonces, ¿cómo? Disculpe. Distancia, Mm, tomar ujú, distancia. mm. Pero esa era una forma también de regular los cuerpos de los niños, Sí, ¿verdad? Entonces, la moral heterónoma es una moral que está enmarcada por el deber, ¿sí? A partir de la relación con otros que ordenan y dan consignas o indicaciones, ¿verdad? Y que tienen intereses diferentes a los propios. Porque quizá yo cuando era niña tenía ganas, qué sé yo, de abrazar a mi compañera, de jugar, pero no importa porque si tenías que entrar a clases te hacían hacer la famosa fila. Y que los brazos para arriba y para, ¿sí? Entonces se va formando la idea de la existencia de normas que tienen que ser respetadas. Y en algún punto el respeto de estas normas va a estar implicado el afecto también hacia la autoridad. Es como que si me porto bien, como puedo ser más querido, o bien también respeto porque le tengo afecto a la autoridad. ¿Sí? Estamos hablando en el mejor de los casos. Sin embargo, en la moral ay, perdón, heterónoma, eh, también se construye el concepto de obligación, ¿sí? Como tengo que hacerlo porque hay que hacerlo, y en verdad uno no le encuentra sentido cuando es niño y te hacían poner los bracitos para arriba y para el costado, ¿verdad? ¿Qué sentido tenía? Ahora de adulto lo podemos comprender, ¿verdad? Que era una forma de, por ejemplo, cuando los niños están como o sea, en el recreo se hiperestimulan, ¿verdad? Es como juegan a un montón de cosas, entonces viene como su cuerpo como con tanto estímulo que justamente el modo de ordenarlo es como en algún punto bajar esa hiperestimulación para que después puedan sentarse una hora en el salón de clase. Pero en ese momento nosotros no teníamos idea de por qué hacíamos lo que hacíamos, pero lo hacíamos igual. ¿Mm? Entonces es muy interesante porque la moral heterónoma
no, es como que uno no le encuentra el sentido. Y ni siquiera se lo pregunta. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo nomás. ¿Mm? Pero, profe, igual cuando uno es chico cuestiona todo eso. Po. Por A ejemplo, ver, si a mí me ponían una norma, no sé si a muchos le pasaba, y por ejemplo estaba en el colegio y ponían normas y llega una cierta etapa en la edad que uno empieza a no cumplir las normas y que oye, las ¿qué normas hora son extra? que las normas son para romperlas y todo eso. Igual a Ah, uno le pasa eso. Y, oye, ¿y se, cuántos? y en el fondo igual se contrata con más compañeros y vamos Pero eso ya, no que es la las normas adolescencia. son para romperlas y todo eso. Eso no es Gabriela, más vos como en la vuelva. adolescencia. Mm, mm. Rodrigo, un poquito más en la adolescencia o en la preadolescencia, porque si tú miras a niños de primero y segundo básico, en general, son Ah, súper buenos para respetar las indicaciones. sí. No, pero yo te hablo de cuando uno cumple con, por ejemplo, adolescencia, hablamos de 12 años hacia arriba, ¿o no? Claro, 13 años cuando estás en octavo, ya vaya a pasar a primero medio, igual te pones rebelde, ¿o? y por lo mismo, en el Power que revisamos anteriormente, aparecen como referencia las edades que están mencionando. Sí, Ahí, 10, 12 años. ¿Mm? sí. Entonces, en la moral heterónoma, eh, la obediencia se identifica con el bien. Entonces tú eres un niño bueno o un niño malo si obedeces o no obedeces, ¿verdad? Independiente uno obedezca o no. Yo eso quiero tratar de transmitir, Rodrigo. No, no te digo que todos los niños, no, pero efectivamente hay niños que se salen quizá antes de la adolescencia de las normas, pero ello no quiere decir que como que el portarse bien, a ver, aunque un niño se porte mal, por así decirlo, ¿verdad? En la lógica de la moral heterónoma, es que si tú no obedeces, te portas mal, y si obedeces, te portas bien, ¿cachai? Es como que un poquito más concreto en ese sentido. ¿Mm? Ya, Entonces, efectivamente hay niños que no siguen mucho las reglas, pero generalmente son niños que tienden a ser interpretados como niños que no se portan bien, pues. claro. Y son los que nos llegan en general a los psicólogos cuando trabajamos en colegios, pues. ¿Mm? Y que igual es complejo porque ahí, o sea, eh, ahí pasa mucho como el tema de toda esta discusión respecto como a qué espacio se le da a distintas como subjetividades de los niños, ¿verdad? Hay niños que de por sí son mucho más inquietos, hay niños que de por sí son mucho más hiperactivos, que les cuesta como metabolizar los estímulos, y justamente son niños que de muy chiquititos pueden como sentirse súper como retados y cuestionados por esto. ¿Mm? Claro. ¿Sí? Aquí quiero Sí, que nos entiendo. centremos más que en lo, como, en lo correcto o lo incorrecto, porque quiero que nos centremos como desde dónde vienen las nociones de lo correcto y lo incorrecto en esta etapa. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ujú. Bueno, entonces esta es la fase en que se caracteriza por la llamada responsabilidad objetiva, según la cual los actos son juzgados por sus efectos materiales y no por la intención. ¿Sí? Entonces, lo que está bueno y lo que está malo es como evidenciado en hechos. En ese momento de moral heterónoma, no importa mucho qué le habrá pasado a la persona, en qué contexto le habrá pasado, lo que importa es que lo hizo o no lo hizo. ¿Sí? Entonces está influido por la forma como las personas adultas presentan las reglas, ¿sí? De forma impositiva, con prohibiciones, con castigos, de una forma más autoritaria. ¿Mm? Y luego se produce el traspaso ahí, Rodrigo,
¿verdad? Como cuando tú dices cuando uno se pone quizás más rebelde. ¿Mm? Sí, Que no es gratuito ponerse más rebelde. Pues a ver, trata de contarnos tú por qué crees que, si te acuerdas tú, no sé, pues de cuando uno en esa etapa, ¿qué crees tú? ¿Por qué se ponía en juego la rebeldía? por ser desordenado. Por ejemplo, en el colegio, si sois de los que te sentáis atrás, vaya a puro molestar a la clase, a puro reírte, a tirar talla, y así mismo juntáis un grupo de compañeros, los cuales no estáis atentos a la clase, sino más bien estáis molestando, haciendo broma, tirando papeles, nunca estáis concentrados, pues, sí, y todo, no hay una, aunque haya normas o reglas dentro de la sala de clase, llega un momento que tú igual haces la tuya y lo único que después te terminan echando para afuera, o vaya a escribirme 1000 veces no sé portar mal en sala de clase, y con eso ya tú, ahí está la sanción y después tú volví a ser el mismo, pero eso también va porque de repente no sé, o depende de la crianza, como tú soy cuando chico, de repente puedes ser desordenado en la casa también. No, los papás son papás que trabajan todo el día y tú pasas solo y, y no cumplís normas, pues no acatáis normas. ¿Te Rodrigo, imaginas que ¿cuál es la función de la rebeldía? ¿Cuál es la función psíquica del ser rebelde? de no pescar las reglas, po, de ser uno, tener una propia identidad uno solo, po? Por ahí va, muy bien, por Claro. ahí va, por ahí va. No marcho detrás de un líder, por ejemplo, algo así, po. Como me recuerda la canción de los prisioneros, esa Los parte. prisioneros no necesitamos bandera. Claro. Bueno, con respecto a la moral autónoma, esta responsabilidad objetiva, que si bien recuerdan, tiene que ver con que, qué sé yo, le pegó al compañero, ¡ah! ¡Qué malo! Pero no sabemos que el otro compañero lo estaba molestando, ¿verdad? Esta responsabilidad objetiva que es como, no importa las intenciones, sino el hecho, que está bien o está mal, empieza a dar paso a la responsabilidad subjetiva. ¿Mm? Es decir, que uno comienza a comprender que detrás de las conductas que hacemos las personas hay intenciones, ¿verdad? Entonces uno bien podría decir, pucha, qué rabia la gente que no respeta la cuarentena. Oye, pero si hay una persona que ha estado, no sé, qué sé yo, 2 meses encerrada en su casa y no ha visto a nadie, ¿sí? Quizá, y siente que se está volviendo, que ya no puede más, quizás no es tan terrible que salga, ¿cachai? Es como que uno empieza a, más allá de la conducta, a poder como incorporar, bueno, cuáles habrán sido las intenciones de por qué hizo lo que hizo. ¿Mm? Profe, Dígame. es como por ejemplo, no sé, pues yo voy con varios niños a un parque, así en esta temporada, ahora que está la pandemia. Y como ¿Ya? que la gente te juzga, por ejemplo, hoy como esa mujer puede estar con los niños sabiendo lo que está pasando, pero esa persona no sabe que a lo mejor, no sé, por donde vive esa mujer con los niños hay miles de problemas y hay un ambiente así malo para los niños, pues entonces es mejor como tenerlos fuera de la casa o sea, claro, estar afuera que dentro, pero la gente no ve eso, pues ve como solo por fuera. Muy bien, Stephanie, tal cual. Sí, es un buen ejemplo. Mm. En ese sentido, claro, no es como que deje de importar la responsabilidad objetiva, sino que uno lo va como entremezclando o coexiste con, con la responsabilidad subjetiva. ¿M? Y esto implica juzgar acciones en función de la intención y no por su efecto resultados, como el ejemplo que nos trae la Stephanie. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de la propuesta de Piaget? Siempre habrá una regla externa a asumir o aceptar desde la propia realidad, desde la propia subjetividad, que será lo que le otorgue el rango de regla interior. Es decir, en chileno, porque parece está un poquito como extraña la reacción, muy de ladrillo, eh, se le critica a Piaget en términos del desarrollo moral
que como que él, si bien Piaget recuerden que es un constructivista, que él siempre planteó como el tema de lo activo que es el aprendizaje, el sujeto en el aprendizaje, como que justo cuando desarrolla lo moral, es como que Piaget hubiese olvidado un poquito, hubiera dejado un poquito de lado que el sujeto también es activo, pues entonces no es como que las reglas viniesen solo de afuera y después, qué interesante, porque primero vienen de una figura de autoridad y luego vienen de mi grupo de pares y ahora soy un sujeto que me incorpora a la sociedad, ¿verdad? Es como, hay posibilidad en que yo también pueda como generar mis propias reglas, mi propio patrón de lo que yo creo que está bien o está mal. Esa es una de las críticas que se le hace a Piaget. ¿Mm? ¿Se entiende la crítica? ¿O no? Porque si quieres la puedo volver a explicar. Sí, más o menos nomás, profe. Sí, Ya. profe, voy a repetirla, por favor. Sí, sí. Miren, ya, Piaget dice hay dos estadios, súper. El de la heterónoma, ¿verdad? Que es como de afuera hay una autoridad que me dice qué hacer y y si yo hago lo que dice la autoridad, estoy bien. Y después pasa a la autónoma, donde recuerden que influye mucho el grupo de pares, la regulación de los pares, ¿verdad? Y ahí también yo dejo de decir, como decir, esto está bueno o está malo por la conducta nomás, empiezo como a incorporar más bien las intenciones, ¿sí? Así como quizá esa persona, como nos contaba la Stephanie, ¿verdad? Quizá esa persona está fuera con su hijo porque en verdad está viendo una situación en la casa como súper colapsante, ¿sí? Pero el cuestionamiento que se le hace a Piaget es como que las reglas viniesen siempre desde afuera, aunque fuese heterónoma o autónoma, es como que lo que está bien y lo que está mal igual viene desde afuera. Entonces, la gran crítica es como, ¿tendré yo como sujeto también mi propia creación de lo que yo creo que es bueno y que es malo como desde mí, más que desde lo que diga o en un primer momento la figura de autoridad o en un segundo momento el grupo de pares, la influencia del grupo de pares? ¿Habrá una posibilidad de que nosotros como sujetos también tengamos nuestra propia postura respecto a lo que es bueno y malo, que no sea necesariamente una réplica de lo que se nos viene de afuera? ¿Me expliqué ahí mejor o no? Sí, Sí, profe, entendí. Pienso que, Rodrigo, pienso Ya, que esto es tomar conciencia, ¿no? Po. Pienso que no necesitamos de un ente regulador que nos que tenga que estar ahí para nosotros saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso, claro, po, ¿o no? claro. De todas maneras, pero Cada hay uno muchas sabe, po. personas que todavía funcionan desde ahí. Sí, po, de todas maneras. ¿Mm? ¿Sí? Oigan, vamos a ir a un break de unos 15 minutos y vamos a pasar con Colbert, ¿ya? Para que se vayan a hacer un cafecito y vamos con la segunda parte.